A comienzos del siglo XX, el mundo estaba experimentando una gran cantidad de cambios políticos, económicos y sociales. En Europa, las potencias coloniales estaban en su apogeo, mientras que en otros lugares del mundo, como Asia y África, se estaban formando movimientos nacionalistas que buscaban la independencia de sus países. En el ámbito político, el socialismo y el comunismo estaban ganando popularidad en Europa y Rusia. Muchos de los movimientos revolucionarios estaban surgiendo en todo el mundo. La Revolución Rusa de 1917, liderada por Vladimir Lenin, tuvo un impacto significativo en la política mundial, ya que esto llevó al establecimiento del primer Estado socialista en el mundo. En el ámbito cultural, el modernismo estaba en pleno apogeo y artistas y escritores estaban experimentando con nuevas formas de arte y literatura. Los movimientos de vanguardia, como el cubismo y el futurismo, estaban desafiando las convenciones artísticas tradicionales, mientras que los escritores modernistas como James Joyce y Virginia Woolf estaban explorando la psicología humana en sus obras. En el ámbito económico, la revolución industrial estaba llegando a su fin y el mundo estaba entrando en una nueva era de industrialización y globalización. El crecimiento de la industria automotriz y de la producción en masa se estaba cambiando la forma en que la gente trabajaba y vivía. En resumen, a comienzos del siglo XX, el mundo estaba experimentando una gran cantidad de cambios en todas las áreas de la vida. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y los movimientos nacionalistas estaban transformando el panorama político mundial, mientras que en el modernismo estaba desafiando las convenciones culturales tradicionales. La revolución industrial estaba llegando a su fin y el mundo estaba entrando en una nueva era de industrialización y globalización que tendría un impacto duradero en la forma en que la gente trabajaba y vivía. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1914 y 1918. El detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia, el junio de 1914. Eso llevó a que Austria-Hungría declarara la guerra a Serbia, lo que desencadenó una serie de alianzas entre las principales potencias europeas. El conflicto enfrentó dos bloques de países, la Triple Entente formada por el Reino Unido, Francia y Rusia, y la Triple Alianza formada por Alemania, Hungría y el Imperio Otomano. A medida que la guerra progresaba, otros países se unieron a ambos bandos. La guerra se libró en múltiples frentes, incluyendo Europa, África y Asia. La tecnología militar avanzada, como la ametralladora y el gas venenoso, hizo que la guerra fuera extremadamente mortífera y prolongada. A medida que la guerra avanzaba, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, comenzaron a perder terreno ante la superioridad numérica y tecnológica de la Triple Entente. Finalmente, en noviembre de 1918, se firmó el armisticio que puso fin a la guerra. El conflicto causó la muerte de millones de personas y dejó la Europa devastada. Además, sentó las bases para futuros conflictos, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto duradero en la política y en la sociedad, cambiando el equilibrio de poder en Europa y en el mundo. La Revolución Rusa fue un periodo de cambios políticos y sociales que tuvo lugar en Rusia en 1917. Hubo dos revoluciones importantes en ese año, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero comenzó debido a la falta de alimentos y suministros, el descontento del gobierno y la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Los trabajadores, los soldados y los campesinos se unieron a las protestas y exigieron el fin de la monarquía y la creación de un gobierno provisional. El zar Nicolás II, en marzo de 1917, se estableció un gobierno provisional liderado por Alexander Zelensky. Sin embargo, el nuevo gobierno no logró resolver los problemas económicos y políticos de Rusia y el descontento continuó. La Revolución de Octubre fue liderada por los bolcheviques, un partido comunista liderado por Vladimir Lenin. El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el control de Petrogrado y establecieron el gobierno soviético. Lenin se convirtió en el líder del país y comenzó a implementar reformas sociales y políticas, incluyendo nacionalización de la tierra y la industria, la eliminación de la propiedad privada y llevó a la creación de la Unión Soviética, que se convirtió en una de las potencias en el siglo XX.
El periodo entre guerras. El periodo entre guerras fue un periodo de la historia que se extendió desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Durante ese tiempo el mundo experimentó una serie de cambios políticos, sociales y económicos significativos. Después de la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles en 1919, que estableció las condiciones para la paz. El tratado impuso fuertes sanciones económicas y territoriales a Alemania, lo que provocó el resentimiento generalizado y sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. En Europa se producen una serie de revoluciones y cambios políticos, incluida la Revolución Rusa en 1917 y la creación de la Unión Soviética. En Italia, Mussolini y los fascistas llegaron al poder en 1922, mientras que en Alemania, Hitler y los nazis se convirtieron en una fuerza política significativa en la década de 1920. En la economía mundial se produjo una recesión en 1920, conocida como la Gran Depresión. La crisis económica afectó a la mayoría de los países del mundo y llevó a una disminución del comercio internacional, un aumento del desempleo. A pesar de los esfuerzos por mantener la paz y la estabilidad, el periodo entre guerras fue un tiempo de tensión y conflicto que finalmente culminó en el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945, el cual participaron la mayoría de naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. El detonante de la guerra fue la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi en septiembre de 1939. En respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Con el tiempo otros países se unieron como los Estados Unidos, la Unión Soviética y China. La guerra resultó en la muerte de millones de personas, incluyendo civiles y soldados. También hubo un gran sufrimiento humano, incluyendo la persecución y exterminio de los judíos y otros grupos minoritarios por parte de los nazis. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto duradero en el mundo. Se produjeron importantes cambios políticos, sociales y económicos, y el conflicto sentó las bases para el surgimiento de la Guerra Fría. La bomba atómica de Hiroshima fue una de las dos bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La otra fue lanzada 3 días después sobre Nagasaki. Fue lanzada el 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Hiroshima por el avión estadounidense B-29 llamado Enola Gay. La bomba, conocida como Little Boy, tenía una potencia explosiva equivalente a 15 toneladas de TNT y detonó a una altura de 580 metros sobre el suelo. La explosión causó la muerte instantánea de alrededor de 700 personas y se estimó que otras 700 personas murieron posteriormente debido a las lesiones y enfermedades relacionadas con la radiación. La explosión arrasó la mayor parte de la ciudad, destruyendo edificios, casas y estructuras de infraestructuras, incluyendo hospitales y escuelas. También causó un incendio masivo que devastó la ciudad. Los sobrevivientes de la explosión sufrieron graves quemaduras y enfermedades relacionadas con la radiación, y muchos sufrieron afectados a largo plazo, incluyendo cáncer y enfermedades cardíacas. El lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima fue un evento histórico que marcó el inicio de la era nuclear y tuvo un impacto significativo en la historia mundial. La bomba aceleró al final de la Segunda Guerra Mundial y llevó a la rendición de Japón. Sin embargo, también planteó preguntas éticas y morales sobre el uso de la energía nuclear y responsabilidad de los países que poseen armas nucleares. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, militar y económica que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1941. El conflicto enfrentó a dos bloques de poder, los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia. La Guerra Fría se caracterizó por una serie de crisis internacionales que amenazaron con desencadenar una guerra nuclear, como la crisis de los misiles de Cuba en 1962
y la Guerra de Corea en 1950. Ambos bloques también participaron en una guerra armamentística y especial para demostrar su superioridad tecnológica y militar. El enfrentamiento también tuvo una dimensión ideológica, ya que los Estados Unidos y sus aliados abogaban por la democracia y la economía de mercado, mientras que la Unión Soviética y sus aliados promovían el comunismo y la economía planificada. A pesar de la tensión, nunca se llegó a una guerra directa entre las dos superpotencias. Sin embargo, la Guerra Fría tuvo un impacto significativo en la política y la economía internacional, así como en la vida cotidiana de las personas. Por un ejemplo, muchos países del mundo eligieron unirse a uno de los dos bloques, lo que llevó a la creación de alianzas como el Movimiento de Países No Alineados. Además, la Guerra Fría influyó en la cultura popular, el arte y la literatura y llevó a la creación de una amplia gama de obras de ciencia ficción. La Unión Soviética fue un estado socialista que existió desde 1922 hasta 1991. Su territorio abarca la mayor parte de Europa del Este y Asia Central. La capital de la Unión Soviética era Moscú. La Unión Soviética se estableció después de la Revolución Rusa de octubre en 1917, que derrocó el gobierno zarista y estableció el primer estado socialista del mundo en 1922. La Unión Soviética se formó como Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, compuesta por Rusia y varias otras repúblicas que antes eran parte del Imperio Ruso. Durante su existencia, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia mundial y lideró el bloque comunista de la Guerra Fría contra los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. La economía de la Unión Soviética se basaba en la propiedad estatal de los medios de producción y el control centralizado de la economía y sus características por una planificación centralizada. La Unión Soviética también se caracterizó por un régimen político autoritario que incluía un partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y la representación política y la violación de los derechos humanos. Los líderes soviéticos como Joseph Stalin llevaron a cabo purgas políticas y representación de disidentes. Finalmente, la Unión Soviética se desintegró en 1991 debido a la crisis económica, la presión política interna y la creciente demanda de independencia de las repúblicas soviéticas. Eso llevó a la creación de la Federación Rusa, el estado sucesor de la Unión Soviética. El Apolo 11 fue la quinta misión tripulada del programa espacial estadounidense llamado Programa Apolo y fue lanzada el 16 de julio de 1969 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. 0, all engine running. La tripulación estaba compuesta por el comandante Neil Armstrong y el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin y el piloto del módulo de comando Michael Collins. Después de un viaje de 3 días, el módulo de comando y servicio llamado Columbia se separó del módulo lunar Eagle, que contenía a Armstrong y Aldrin. La tripulación de Columbia orbitó la Luna mientras Armstrong y Aldrin descendieron en Eagle hacia la superficie lunar. El 20 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en caminar sobre la Luna mientras Collins orbitaba el satélite natural. Armstrong pronunció las famosas palabras: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, mientras daba su primer paso sobre la superficie lunar después de pasar más de 21 horas
en la Luna, Aldrin y Astor volvieron a Eichel y se reunieron con Collins en la Columbia. La misión regresó a la Tierra y aterrizó en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1969. La misión del Apolo 11 fue un logro histórico de la exploración espacial y representó un hito importante en la carrera espacial entre estadounidenses y la Unión Soviética. Además, esta misión llevó a la creación de nuevos materiales y tecnologías, lo que tuvo un impacto significativo en las industrias aeroespaciales y en la sociedad general. Construido en 1961 por el gobierno de Alemania Oriental para evitar que sus ciudadanos huyeran a Occidente, el muro se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría y de la división entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Durante la década de los 1980, la Unión Soviética, que era el principal apoyo de la Unión Oriental, comenzó a experimentar dificultades económicas y políticas. El líder soviético Mikhail Gorbachev inició una serie de reformas que llevó el cambio político en muchos países del bloque del Este. En Alemania Oriental la situación económica y política se está deteriorando rápidamente y la población cada vez está más descontenta con el régimen comunista. En 1989 el inicio de una serie de protestas masivas en el país exigiendo reformas políticas y económicas. En una conferencia de prensa de noviembre de 1989, el portavoz del gobierno de Alemania Oriental anunció que se permitiría la libre circulación de los ciudadanos hacia el oeste. Esto llevó a una multitud de personas a dirigirse al muro de Berlín y finalmente comenzaron a derribarlo. En resumen, la caída del muro de Berlín marcó el final de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era en la historia de Europa. La Alemania reunificada se convirtió en un símbolo de reconciliación y cooperación entre los países europeos y el muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la lucha de la libertad y la unidad.